Recuerden que todo esto que les estoy explicando queda ahí en la lista de los videos de YouTube por si quieren mirar o si quieren buscar otros videos, pues también nuestro amigo internet tiene de todo, ¿listo? Entonces no hay ningún problema. Yo aquí les muestro las herramientas pues, como que más uso, pero ustedes saben que Blender tiene una cantidad de herramientas, así que no hay problema. Entonces ya sabíamos que, por ejemplo, poniendo el cursor en un objeto que está, pues, digamos, unido con, digamos, en modo edición, por decirlo así. O sea, yo tengo, digamos, este elemento está en modo objeto, como lo ven acá. Pero yo paso al modo edición y a veces, ¿qué pasa? Que se nos olvida cambiar de modo y seguimos agregando elementos. Entonces ya yo quiero agregar una icoesfera. Entonces aquí la tengo. Entonces cuando los elementos están así sueltos, o sea, están dentro de una misma malla. Vea, esto es una malla, ahí ya pasé a modo objeto con tab. Entonces mire que esto ya es un solo objeto y yo entro pues, al modelo tridimensional. Son dos objetos que están dentro de uno, pero pues o sea, Blender considera que esto es un solo objeto porque en modo edición, que es donde se edita el objeto como tal, agregué otro elemento. Entonces esto que les muestro aquí de la selección es que pues, es una forma como sencilla de seleccionar ese objeto o esos objetos que están separados. ¿Por qué? Porque claro, yo puedo poner el cursor encima de un objeto y le doy la tecla L y él me lo selecciona. Pero cuando están unidos como tal, o sea, unidos a partir de vértices, que están unidos todos, pues ya eso no funciona. ¿Listo? Entonces, esa parte de seleccionar una parte específica que no esté unida se hace muy fácil con la tecla L. ¿Listo? Se pone el cursor en el objeto. En este caso, si estoy en vértices, pues tengo que poner como el cursor encima del vértice y poner acá. O si estoy pues en caras sí de una, porque pues me detecta la cara en el cursor y de una le doy. Entonces, para que tengan en cuenta. Y otra cosa que también pasa es que, no, pero es que yo quiero que este objeto quede aparte, ¿cierto? Porque está dentro del mismo modelo. Recuerden que estamos en modo edición, significa que estos dos elementos hacen parte de una misma malla. Entonces, aquí tenemos la opción de Enmesh y tenemos una opción que se llama Separate. O sea, ¿cómo se pronuncia eso? Separate. Lorena, ¿cómo se pronuncia eso? Separate o separate. Separate. Y entonces, ¿qué pasa? Que va a separar ¿qué? La selección. O también se puede separar por materiales. Pero pues yo utilizo mucho esta opción de separar por la selección. Entonces, lo que yo tengo seleccionado, le doy separar. Y entonces, mire que ya cambió como el color. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo voy otra vez al modo objeto, pues tengo dos objetos, uno y dos. Ya no tengo uno. ¿Listo? Entonces muchas veces nos pasa eso, que estamos modelando, estamos editando una malla, pero no nos salimos del modo edición y lo que hacemos es que en ese mismo modo edición estoy agregando más geometría y puede que sea ese mismo objeto, pero a veces puede que no. Entonces hay que pues, separarla o hacer lo que sea, ¿listo? Entonces ese por ese lado. ¿Qué otro elemento tengo aquí? Bueno, eso también es importante, la parte de selección de si estoy seleccionando vértices, bordes o caras, con los numeritos pues del teclado en la parte pues de arriba, o sea, arriba del da Q, W y E, nos aparecen estos tres elementos, el uno, el 2 y el 3, ¿listo? Entonces con eso, recuerden pues siempre que les muestro atajos de teclado porque la idea es que como que interioricen esos atajos de teclado para que puedan hacer el modelado o lo que quieran hacer en Blender más rápido. Así como cuando aprendimos que con G se mueve el objeto, con R se rota y con S se escala. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, para que tengan en cuenta que con estos botones de el uno, el 2 y el 3 en modo de edición obviamente, entonces mire que aquí van a cambiar de acuerdo a lo que yo haga. Entonces el uno es vértices, el 2 es bordes y el 3 son caras. Entonces con esto es más fácil que ir con el mouse a darle clic como tal. ¿Listo? Pues ahí, eso para que lo tengan pues en cuenta. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos la tecla H, que es para ocultar objetos.
Entonces, ¿qué pasa? Que a veces tenemos muchos elementos, por ejemplo, es que yo tengo este objeto y entonces digamos que me dificulta para ver este otro. Entonces yo lo puedo ocultar, que claro, lo podemos hacer aquí en el outliner, en el ojito. Vamos a darle clic acá y entonces, claro, nos oculta el objeto. Pero también podemos utilizar la tecla H. La tecla H sirve para lo mismo, es como un atajo. Con la H entonces podemos ocultar los objetos. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando entramos, digamos que esto lo uno, control J para unir. Si esto está sin modo edición, pues esto ya no nos va a servir. O sea, yo le doy acá en el ojito y en modo edición, lo que va a pasar es que nos oculta todo el objeto. Entonces ahí sí tiene más relevancia la tecla H. ¿Por qué? Porque si estoy en modo edición, le aprieto H a ese objeto que está seleccionado y ahí está. Ahora, ¿cómo hago para volverlo a mostrar? Porque aquí, claro, aquí en el outliner ya no me muestra el ojito para activarlo otra vez. ¿Sí ven? No me muestra nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer el atajo alterno que es Alt H. Entonces, con Alt H puedo hacer eso. O también puedo mezclar con Shift H. Entonces, con Shift H lo que hace es que invierte la selección. O sea, lo que no está seleccionado, que es el cubo, es el que se va a desaparecer. Shift H. Entonces ahí se desaparece. ¿Listo? Ahí está. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces tenemos muchos elementos, por ejemplo, con la habitación isométrica que van a hacer, hay muchos elementos y yo quiero, digamos, ocultar algo para poder modelar más fácil otras partes. Entonces, por eso es que les estoy explicando esta parte. Bueno, lo otro que ya habíamos visto es la parte de merge, que sería para unir vértices. Que si yo tengo, aquí voy a separar otra vez esto. Que si yo tengo, por ejemplo, es que yo quiero que esto sea como un triángulo, este cubo, pues yo puedo entrar al modo edición, seleccionar estos 4 vértices y les puedo hacer, y los puedo unir. O sea, yo vengo acá a Mesh y hay un elemento aquí que dice Merge y le puedo decir que los una al centro. O con la tecla M, que sería el atajo, y le doy al centro. Entonces mire que ahí ya quedó como una pirámide. O sea, lo que hace es que esos 4 los une en uno solo, en un solo vértice. ¿Listo? Pero también puedo seleccionar nada más 2. Le doy M y ahí está. O pasa, por ejemplo, esto también se utiliza mucho. Si yo tengo, por ejemplo, este objeto, está acá, y no sé, lo duplico, Shift D para duplicar y giro. Entonces yo quiero como que esperé a ver si aquí sale. Entonces yo quiero, vamos a ver, no me, opa, lo giré para donde no era. Entonces yo quiero, digamos, unir estos dos elementos que tengo acá, ¿cierto? Este de acá con este de acá. Entonces ya hemos visto que con la herramienta Bridge, que es la de puente, con ese puedo unir, ¿cierto? Yo puedo decirle acá Edge y Bridge Edge Loop. Entonces ahí hace eso. Pero mire que nos creó pues otro más polígonos. Entonces lo que puedo hacer ahí es hacer lo del merge. Entonces yo puedo seleccionar estos dos puntos, le doy la tecla M para hacer el merge y le doy al centro. Entonces ahí ya lo que hace es que me une estos elementos. Y entonces ya ahí queda como fusionado, por decirlo así, el modelo. Bueno, ¿qué otro elemento hay acá? Bueno, el bevel, que ya lo habíamos visto también, que el bevel pues es, digamos, como un bisel, que yo puedo darle control B y hago esto. Que si abro aquí las propiedades, puedo aumentar aquí los segmentos. Entonces queda una zona así curva que quiero pues yo hacer de pronto. O, o también quiero, por ejemplo, hacer el efecto contrario. Entonces acá donde dice Profile Shape, pues lo que hago es modificar esto y queda este boquete. O también está el mismo merge,
ve el mismo bridge, o el bevel, perdón, el bevel, y acá puedo elegir que afecte no a los bordes, sino a los vértices. Entonces mire lo que va a pasar acá si le doy vértices. Entonces tengo esta otra forma. Entonces es una herramienta pues interesante porque pues permite hacer este tipo de elementos. Tengo esta otra herramienta que es como como una especie como de cuchillo y puedo como cortar o hacer algún elemento específico que sería este de acá, este knife o con la tecla K. Entonces yo puedo darle la K y puedo, digamos, hacer un corte específico, le doy enter después de dar los clics y ahí ya queda. Pero claro, aquí queda un problema grande y es que nos queda una cara o un polígono de 3 lados y esta otra que es de 1, 2, 3, 4, 5 lados. Y pues la intención es que quede siempre de 4 lados. Entonces si yo hago esto que acabé de hacer ahí, pues lo ideal sería como seleccionar esto acá y seguir dándole la vuelta al modelo para que quede siempre polígonos de 4 lados. Esto pues más adelante lo vamos a ver con la parte de retopología, cuando estemos modelando personajes, pero pues ahí como para que vayan viendo que acá, aquí ya podemos llevarlo aquí arriba. O sea, la idea es que siempre nos queden o polígonos de 3 lados, como este, o polígonos de 4 lados, como este, o este, o este. ¿Listo? Entonces por ahora pues pueden, digamos, hacer una malla que no tenga pues eso que acaba de decirles, porque pues estamos apenas aprendiendo, pero para que tengan en cuenta que después vamos a mejorar esa parte de la topología. La topología es cómo está organizado los polígonos en la superficie como tal. Bueno, ¿qué más hay acá? Listo, por este lado ya. Está este otro muchachos que yo puedo también trabajar algunas formas que son pues así como muy digamos, se utiliza mucho como para hacer cables, básicamente. Pero también se utiliza para hacer, por ejemplo, el pelo de un personaje o lo que sea. Pero en este caso, como estamos todavía modelando pues, objetos, pues se utiliza mucho para cables o para pues, otros elementos y es utilizar las curvas. Nunca habíamos utilizado las curvas. ¿Por qué? Porque siempre habíamos agregado, era esta primera opción de agregar mesh, solamente hemos agregado estas. Entonces ahorita sí, ya terminando ese repaso que hicimos de la otra herramienta que la hemos visto, vamos a mirar esta de curvas. Esta de curvas son curvas de tipo pues Bezier, que son como parecidas a las curvas de Illustrator. Cuando uno agrega algo en Illustrator o en un software vectorial, que uno agrega como es una curva que tiene como unos nodos y esos nodos tienen unos manejadores como tal para generar pues una curva específica. Entonces si yo voy a crear acá una curva Bezier, entonces esto es lo que crea. Esto es lo que tenemos. Entonces, entonces aquí estamos en modo objeto. Si yo voy al modo edición, entonces mire lo que va a pasar. Tengo el nodo principal que sería este y los manejadores que serían estos de acá para modificar esa curva. Entonces esto es bueno para, como les digo, hacer como cables o después cuando vayamos a hacer el pelo de los personajes se puede hacer con este tipo de curvas. Y entonces pues básicamente lo que hago es seleccionar como el punto principal, el nodo principal y lo muevo para donde yo quiera, ¿cierto? Ahí lo estoy moviendo. Pero miren que los manejadores lo que me controlan es la curva. Puedo rotar también el punto. Roto el punto, entonces claro, me rotan los manejadores. Entonces, ¿qué pasa? Que para que esto tenga, mire que siempre se ve es una línea. Esa línea pues no se va a renderizar porque no es una superficie como tal. Pero entonces esta curva le podemos agregar esa parte de malla poligonal que la podemos encontrar aquí en esta opción de data. Data y pues muestra pues el icono pues de curva, que sería como las propiedades del objeto.
Entonces le damos clic ahí y entonces nos muestra una opción que dice Geometry, que sería pues la parte de la geometría. Y podemos hacer varias cosas. Podemos hacer un extrude. Entonces al hacer el extrude, entonces mire que es una superficie plana que claro, si yo me meto otra vez al modo edición y modifico esto, pues esto es lo que vamos a tener. Vamos a mirar pues este comportamiento que se hace pues mucho más sencillo si lo hacemos así que si hacemos polígonos. Te digo yo que para unas formas como bien curvas o bien complicadas, pues podemos hacer eso. Y si yo selecciono el nodo principal, que sería pues el del centro, y le doy la tecla E, que es la parte de hacer extrusión, entonces lo que hago es pues crear otro punto más y puedo seguir así haciendo lo que yo quiera. Incluso hasta pues, esto puede servir como algo similar a una tela, puede ser, o una cinta específica. Entonces se hace como mucho más sencillo hacer este tipo de elementos. Y después yo puedo cerrar, o sea, yo puedo dejar esa curva abierta, así como está acá, o también la puedo cerrar. ¿Cómo la cierro? Pues selecciono el otro nodo, el nodo como final, y presiono la tecla F, que sería para pues, terminar, o pues por acá debe estar la opción de este que sería como make segment, que sería pues como terminar, como finalizar o hacer el segmento, pues como cerrar la curva. Yo lo llamo así. Entonces la tecla F, entonces ahí me cierra la curva, pero entonces mire que él interpreta los nodos que hay, los nodos y el tamaño pues acá de los manejadores, de la rotación. Entonces dependiendo de eso, pues nosotros vamos a ubicar los elementos. Por ejemplo, esto para hacer carreteras, pues sería más fácil hacer una carretera con esto que con polígonos. Entonces, dependiendo como del uso que le vayamos a dar, pues utilizamos estos elementos. Entonces, mire que ahí ya está pues, este proceso. ¿Listo? Entonces, mire que ahí modifique también acá en las opciones de geometría, modifique solamente esta opción de extrude. ¿Que es para qué? Para generar pues una superficie como plana. Pero si queremos, por ejemplo, que eso se vea como un cable, pues entonces ya tenemos que volver a resetear esta parte acá de extrude, la ponemos en 0, se va a volver a ver la línea como tal, y lo que podemos hacer es venir a estas mismas opciones de geometría, y hay una opción que se llama bevel. Entonces el bevel lo que va a hacer es que si nos va a redondear eso. Entonces acá donde dice profundidad podemos ampliar esto, entonces se va a ver ya es ya se va a ver es como un cable o como algo cilíndrico. Y pues lo importante también de esto es que, no sé, esto puede ser que las entrañas de un personaje bien extraño, que imagine que dentro de esa habitación isométrica que están haciendo, que haya un pedazo de intestino por ahí suelto. Si quieren, pues también como no hacerlo así como genérico, como el que les mostré, sino que también cuente una historia, que eso es lo que siempre estamos aprendiendo acá. Esta parte técnica, pues, cierto, es interesante, uno la puede aprender pues en otro, pero siempre es como buscar, bueno, sí, ese ejercicio de la habitación, pero puede ser que esté, no sé, digo yo, encerrado, como si estuviera yendo ahí, no sé, el medicina legal y que pase algo ahí, ¿no? Algo pues, terrorífico, ¿no? Puede ser. Entonces esto puede ser las entrañas de una virgen. Ah, pues como estamos llegando a la Semana Santa, las entrañas de una virgen ahí, pues unos intestinos puede ser, ustedes pueden manejar pues la curva y hacer ahí algo raro. Entonces, es eso. Entonces, estas curvas son muy, muy interesantes para eso. Incluso pues también estas curvas, muchachos, podría servir para un árbol, si queremos hacer un árbol como tal. Si yo quiero hacer un árbol con curvas, pues sería de esta manera. Agrego la curva Bézier, voy a rotarla, que quede vertical, Ah, no, vea, yo siempre voy a como a la cámara como isométrica, ¿listo? O pues la cámara aquí pues ortográfica, que sería pues dándole clic en estos elementos. Y después de eso, yo le doy la tecla R y después le elijo como el eje donde yo quiera girar el elemento. Entonces, en este caso,
va a ser el eje Y, porque el eje Y es el que está como en esta posición, entonces ahí es donde gira el elemento. Entonces le doy Y después le doy, en este caso, 90, que sería 90 grados. Y le doy Enter y ya. O pues lo puedo rotar de esta manera, o sea, una vez rotación con control y voy moviendo y entonces con control él me va como, va fijando como que eso es como cada 5 grados, va rotando y lo pongo acá. También pues se ayudan de la cuadrícula para que pues quede así. Entonces digamos que este sea uno de un tronco pues y puedo agregarle acá el depth. Este sería como el tronco. Y al final, ya si me meto pues aquí a este punto, quiero que se haga como cerrado. Entonces ahí tengo que modificar el radio de la curva. Que lo puedo modificar por este lado acá en transformación y aquí está el radio con Alt S. Entonces yo selecciono ese nodo y le doy Alt S y puedo cerrar el punto. Entonces ahí ya queda un elemento específico. Y yo puedo también seleccionar estos dos puntos y subdividir. Clic derecho, le doy subdividir y me creó un punto en medio de esos dos que seleccioné. Y aquí también puedo, no sé, desde una vista frontal, darle otra vez extrude y aquí me sale esto extraño. Entonces ya uno puede manipular la raíz de todos los problemas. Ahí está. Recuerden siempre mantener girando el modelo para ver que pues, todo esté punto que es. Puedo seleccionar cada uno de esos puntos, de esos nodos y darle otra vez al S. Pongo esto más grueso o más delgado. Y pues claro, yo puedo también duplicar este elemento, duplicarlo dentro del mismo modo edición. Duplico, Shift D. Aquí tengo otro y que digamos este sea, voy a borrar estos vértices, que este sea, por ejemplo, aquí puedo escalar con las teclas S, escalo los puntos, pero mire que no funciona tan bien la parte de escalar. Les toca como, no sé, poner acá e ir escalando nodo por nodo. Al S. Entonces, bueno, ya es como la creatividad que se podría hacer como con estos tentáculos, ¿no? Puede ser un pulpo, si vamos a hacer un personaje. Este caso no estamos haciendo personas, pero si quieren como practicar y hacer personajes, bacán también. Entonces aquí al S. Entonces mire que aquí tengo como varios elementos pues interesantes. Aquí lo mismo puedo con la tecla L, puedo seleccionar todo el tentáculo, por decirlo así. Puedo volver a duplicar el elemento, lo roto con la tecla R, lo pongo por acá, después lo roto de esta manera y entonces ahí vamos creando, no sé, una enredadera, puede ser, bueno, no sé, ya ahí es lo que ustedes requieran. Listo, entonces estas curvas son muy interesantes. Eso sí, estas curvas pues no son polígonos, como les decía. Son unas curvas Bézier que lo que hace es que el software calcula la curva y le pone pues la superficie y ya. Eso sería pues todo. ¿Qué otros elementos tenemos acá? El texto, que ya habíamos visto cómo funciona el texto. Vamos a agregar texto acá con la parte de texto. Y pues lo que se puede hacer para modificar el texto en 3D es meternos al modo edición otra vez. Recuerden que para entrar al modo edición rápido con Tab. Con Tab podemos entrar a esta parte que el modo edición. Y ya con esto pues podemos escribir. Sofía. Y claro, aquí está el texto, pero mire que está solamente la superficie, plano. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos también ir a la parte de la configuración pues, de las propiedades del objeto, que sería este. Y tenemos, por ejemplo, este elemento que dice extrude. Entonces, extrude, podemos hacer esto. Entonces, mire que nos va a salir de esta manera el texto 3D. Y obviamente, pues acá puedo rotarlo para que quede así de frente.
Ahí está. Y también tengo otras opciones, por ejemplo, de la parte del bevel, que sería lo mismo que con la parte pues de la geometría que estamos haciendo ahorita, que lo que hace es como hacer un bisel en los bordes del texto. Entonces, si yo le agrego la profundidad, entonces mire que él me agrega como un bordecito acá. Y lo otro es la resolución. Entonces, entre más resolución le ponga, pues va a generar pues más, va a estar como más redondeado. Eso sí, si yo me exagero, por ejemplo, en esa profundidad del bevel, llega un momento que, ¿cierto? Se satura mucho el texto. Entonces, también no puedo como exagerar en eso. Esta opción es interesante y la otra opción pues sería las fuentes, o sea, el tipo de texto, la tipografía. Entonces yo puedo seleccionar pues una tipografía específica que yo quiera como tal. Entonces no sé, Sofía Gótica, no sé. ¿Sí? Mentira, no sé, por hablar. Eh, ¿Qué texto es? God. Vamos a buscar un God. Una texto. Uy, mira este. ¿Qué será esto? No me gustó. God. Un tipo de letra God. Uy, no. También pues el nombre como que no ayuda mucho. Mentira, mentira. No es que vea, usted hace parte de Sofía Plus, del SENA. Hace parte de eso. ¿Qué texto así como bacano? ¿Qué tipografía le gusta? Que usted sepa. Claro, pero esto para que se vea bien, pues tocaría la primera con mayúscula y las otras con minúscula. Pues mire que este tipo de tipografía, como es más complejo, pues aquí sí toca bajarle que la parte del bevel, porque pues si le ponemos el bevel, como que algo pasa que no se ve tan bien. O aquí el perfil, también podemos modificar esta curva y cambia como el efecto que se le vaya a dar. O 0.01. ¿Qué hemos dado aquí en el texto? No, eso sería. Aquí pues no hay más opciones, así como interesantes, no. Animación, esta no lo he utilizado. Como tipo curva, no he utilizado esa parte. Pero pues podemos utilizar esa parte de texto pues para alguna cosa que queramos realizar pues también dentro de los escenarios y todo eso que queramos hacer. Bueno, otro elemento por acá, después del texto. Sigue esto. Las herramientas booleanas. Estas herramientas booleanas, muchachos, pues a mí no me gustan mucho, pero de alguna manera como que al principio ayudan mucho como a crear pues elementos. Entonces básicamente los booleanos son, digamos, operaciones matemáticas que hacen, restan o suman o hacen pues varios elementos. Entonces tenemos, por ejemplo, este elemento. Y vamos a, digamos, a que quede, a intersectar este otro. O sea que, digamos, este cubo con esta forma corte esta esfera o esta ecoesfera. Entonces lo que tengo que hacer es que al objeto que yo quiero que pues, corte, pues tengo que agregarle un modificador, se llama eso, modificadores de tipo booleano. Entonces, aquí esto sí es más como nuevo, por decirlo así. Entonces seleccionamos la icosfera y vamos a este icono como de llave inglesa. Entonces estos son los modificadores. Entonces aquí hay una cantidad de elementos que nos pueden ayudar en la parte de modelado. Vamos a ver ese que es de booleanos. Entonces le damos ahí en esta parte y le damos aquí agregar modificador y en la parte de generate hay una opción que se llama boolean. Entonces utilizamos boolean y esto aquí nos muestra que si vamos a hacer diferencias, o sea, como una resta, o si vamos a unir una suma o una intersección que sería como una división.
Entonces, por ejemplo, yo quiero la diferencia. ¿Por qué? Porque quiero que ese objeto, ese cubo, esa forma, como que rompa el otro por esa parte donde lo puse. Entonces, diferencia y aquí me muestra tipo de operación por objeto y el objeto pues sería el cubo. Porque recuerde que esta parte de booleano la agregué fue a la icoesfera. Entonces tengo que agregar es el cubo acá, entonces puedo utilizar el cuentagotas y selecciono el cubo. Entonces si yo oculto esto con la tecla H, entonces mire lo que pasa, quedó ahí el corte. Entonces, por ejemplo, cuando me decían es que cómo hago los rotos de las ventanas o lo que sea, pues se puede hacer de esa manera. Se puede hacer que yo tengo acá, no sé, el cubo, digamos que está la casa como tal, y voy a duplicar este cubo para crear, digamos, el hueco de la puerta. Entonces pongo esto acá de esta manera y digamos que está la pared, vamos a pensar que está la pared como tal, la pared de la fachada, de la parte inicial del objeto. Y entonces lo que voy a hacer es que este objeto que es la pared, que es la que quiero que tenga el hueco, pues tengo que agregarle ese modificador booleano. Entonces vuelvo otra vez a hacer el proceso. Vengo acá, agregar modificadores, generar boolean y selecciono el cubo que va a ser el hueco. Sería este de acá. Mire que ahí, por ejemplo, dice que no se puede. Debe ser porque este objeto está muy pequeño o algo así. Ya ver. Ah, porque lo seleccioné el que no era. Era este, booleano y selecciono este. Entonces ahí me queda y oculto, digamos, entonces ahí quedó. Entonces mire que esto a veces al principio es como muy bacano porque pues como que nos ahorra tiempo, porque claro, pongo algo ahí, pum, de una me lo quita, de una me hace eso. O por ejemplo, si yo subo el cubo, como esto no es pues como destructivo, puedo darle H otra vez y vean, ahí queda. O este objeto, que es el que está haciendo como de intersección del otro objeto, puedo modificar la visualización aquí en la parte de propiedades del objeto. Voy a View por Display y aquí en Display As, que me lo muestre siempre como alambre o wire. Entonces, mire lo que pasa, que ya esto pues me va a dejar observar qué es lo que estoy haciendo. Cada vez que yo quiero acá o quiero ya que esto lo escalo o muevo acá y aquí ya lo termino. Entonces ya es como también la parte como creativa, cómo lo puedo usar, cómo puedo usar esas operaciones booleanas para que me generen unas formas distintas. Yo puedo también duplicar este objeto, lo voy a duplicar y voy a escalarlo, que quede de esta manera. Lo subo acá, por ejemplo. Y entonces aquí, ¿qué pasa? Que si quiero utilizar otro booleano, pues también lo puedo hacer. Puedo utilizar múltiples operaciones booleanas. Entonces selecciono otra vez la pared, por decirlo así. Selecciono la parte de modificadores y puedo agregar un nuevo modificador de esos mismos, booleano. Y puedo seleccionar el otro objeto que sería este. Entonces mire que ahí me quedan dos elementos que puedo seguir modificando. Incluso pues lo puedo rotar y hago otras opciones pues distintas. Entonces, ya dependiendo cómo lo queramos usar, pues vamos haciendo eso. O también puedo utilizar para que solamente me quede un solo booleano. Voy a borrar una sola operación booleana. Es que aquí me dice que el tipo de operación. Entonces está por objeto o por colección. Entonces recuerden que acá tenemos unas cajitas. Esas cajitas se llaman colecciones. Entonces yo puedo crear una nueva colección. Voy a llamarla acá booleano. Y dentro de este elemento, pues voy a meter estos elementos que son los booleanos. Los voy a arrastrar y los meto acá. Allá quedó. Entonces, ¿qué sucede? Que el modificador
tiene el tipo de operación, que la podemos poner por colección, y después nos va a preguntar qué colección. Entonces le pongo booleano, y ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que con un solo booleano me detecta los elementos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, claro, puedo duplicar este otro, hacerlo de otra manera acá y moverlo. Entonces, mire que ya me genera, que yo borro este que me... Entonces, mire lo que pasa acá, que ya tengo otro adicional. No sé, quiero hacer, por ejemplo, no sé, que se me ocurre que como un radiador. Entonces puedo, pues de alguna manera con esto, puedo duplicar las veces que yo quiera el elemento y puedo comenzar a crear como esa rejilla de un radiador o una parrilla del frente de un carro o bueno, o una parrilla para... Pero eso es más sencillo, digamos, hacer esto que, por ejemplo, yo hacer esa parrilla de alguna manera, o sea, hacer, no sé, crear acá un cubo y este cubo, pues si voy a hacer la parrilla, entonces hago esto y después de esto me meto al modo edición y comienzo a cortar como un loco. Ahí está, y después de cortar como un loco, pues toca mirar qué hacer con todo esto. Sería, no sé, como seleccionar todos estos, irlos borrando, por decirlo así. Borrar caras. Y entonces hacer esto como muy manual. Pero mire que con las operaciones booleanas se hace muy interesante. Claro, aquí tengo que, después de esto, rellenar esta parte. Y entonces voy construyendo como cada elemento así. O hacerlo con cada uno de los, no sé, los palitos pues que vayamos a armar la parrilla o lo que queramos hacer. Pero también hay otras formas de hacerlo con modificadores. O sea, los modificadores, muchachos, eso tiene muchas cosas. Sí. Pero bueno, a que dele otro, seleccione la pared. La pared ya tiene el objeto, no, seleccione la pared solamente. Y tiene el modificador, ya le agregó el modificador. Vea el modificador, usted lo tiene que buscar acá. Y después le da agregar modificador, add modifier en generate, el segundo. Y después dice boolean, el tercero o el cuarto, de arriba para abajo. Boolean, eso. Y ya después, con el cuentagotas que tiene ahí en el, selecciona el cubito pequeño. Sí, y ya. Ahora sí, métase al modo objeto, si está en modo objeto o no. Y seleccione el cubito pequeño y ocúltelo con H. ¿Sí? Ahí está. Sí, eso. Entonces yo les expliqué que, por ejemplo, se pueden utilizar con colecciones. Entonces en las colecciones, que son esto que tengo acá, aquí tengo varios objetos, que es lo que tengo aquí, y puedo pues seguir, digamos, duplicando estos elementos o, como yo les decía acá, rotando y genera unas formas pues que haciéndolo de cero pues es más difícil. Entonces, por eso digo yo que esto pues es algo interesante para hacer y si no son personajes se puede, porque en los personajes como normalmente se van a mover, pues sí tiene que tener una malla más limpia. Pues claro, yo aplico esto, muchachos, puedo aplicar el modificador. Cuando yo lo aplico, ya queda, digamos que el objeto, eh, por decirlo así, ya queda sin poder modificarse. Entonces, como si yo tuviera como en Photoshop o en otro software una capa de un efecto y cuando la aplico en la capa ya no se puede modificar. Entonces, esto es lo mismo. Entonces, si yo aplico este objeto o este modificador, ya no puedo, ya si yo muevo esto, ya no me funciona, a ver. ¿Sí lo ven? Entonces, si yo selecciono este objeto y me meto a la malla o a edición, entonces mire que queda una cara de demasiados bordes, demasiados lados. Hay otras que quedan bien, otras que no. Entonces digamos que funciona
si vamos a hacer elementos pues como inorgánicos que no van a tener ninguna modificación pues en las animaciones, pero ya para hacer personajes sí pues no es recomendable utilizar los booleanos. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ponga, o sea, tiene que, si quiere que le funcione todo, tiene que utilizar colecciones. Entonces, todos los objetos que usted quiera como que intersecten, crear una colección nueva. Crea una colección nueva ahí aparte. Cierre esa, clic derecho, nueva colección. Y bueno, es que le creo como que dentro de la colección eso. Entonces ahí lo que va a hacer es que va a meter las como las ventanitas, por decirlo así. ¿Cómo hasta ahí, muchachos? Bien, ¿no? Toma, recuerden que queda el video para que puedan ver esos elementos y van al punto que es y ahí van a estar, ¿listo? Yo sé que todavía estamos dormidos, yo no he dormido nada, pero aquí estoy como círculo, un aro, arco. Ah, recuerden que el arco podemos hacerlo con estos modificadores de booleanos o podemos hacerlo eh, con, con Bridge, que era el otro que yo les había contado el otro día, que puedo acá entrar a la parte pues de modo edición, duplico este elemento y selecciono estos dos caras de arriba. Digamos que yo voy a hacer un arco acá en esta parte. Entonces puedo utilizar la opción que es la de puente, bridge, edge loop. Y ya ahí la creé, mire que se unió, pero entonces en las opciones puedo ponerle el número de cortes y me crea el arco. Esa puede ser una opción. Entonces, claro, entre más número de cortes le haga, pues va a quedar más redondeado el arco. Entonces, primero a hacer como las columnas y después ahí sí ya puedo utilizar esa opción de bridge. O pues si lo vamos a hacer con booleanos, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, sería como lo siguiente, voy a crear un cubo, digamos que esta va a ser como la pared. Y entonces utilizaría que un cilindro, puede ser. Vamos a utilizar un cilindro para hacer la intersección. Es un cilindro, está por acá arriba. Entonces lo corro, lo roto y lo escalo hasta cierto punto. Puede ser ahí. Está. Selecciono el objeto que le quiero, pues, que quiero que sea, pues, que se vea como un arco, por decirlo así. Me meto acá a las opciones de modificadores, le doy en booleano, selecciono este objeto y pues ahí me queda primero pues ese elemento. Pero también puedo combinar este con otro cubo. ¿Para qué? Para crear, o sea, es como una creación como de varios, puede ser aquí, tengo como que mirar bien, puede ser así. Entonces hago lo mismo, de que esto quede en una colección. Ahora quedó en la colección, que no quede en la colección, tiro por acá. Y entonces acá colección, la colección, y esto lo oculto. Entonces ahí queda de esta forma, entonces mire que lo hice combinando dos formas. Estas dos formas, esta y esta. Y si la pongo aquí, la visualización, como wire, entonces puedo seguir como modificando. Entonces yo creo que me quedó un poquito, puede ser que lo vaya a bajar un poquito más y lo escale un poquito en X. Puede ser hasta acá, como para que me quede ahí perfecto. Entonces ya está.
Entonces ya tengo el arco. Puede ser también. Entonces como que, o sea, ya ahí es como la creatividad, muchachos, cómo podemos armar con varias figuras o varias primitivas elementos con los cuales se intersecten en otra parte y pues se facilita de alguna manera el modelado. Y lo bacano es pues que no es destructivo. ¿Por qué? Porque pues yo puedo seguir modificando esta forma y ya tengo, o pues puedo duplicar este elemento, lo duplico y pongo acá, como está en la... Claro, mire lo que pasa si yo no atravieso toda la pared. O sea, no hace el hueco completo. Pero puedo hacer esto, puedo duplicar. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, yo puedo, digamos, modelar un objeto con una forma muy como extraña, por decirlo así, y que eso me sirva para hacer el corte con lo que sea. Puede ser que esto acá que hicimos, todo extraño, voy a borrar esto. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa ahí. O sea, un objeto que yo ya modelado súper extraño, que puede ser este elemento. Yo lo pongo acá grande. Y lo puedo utilizar también como intersección de esa pared. No sé qué va a pasar acá, vamos a ver. Entonces aquí vuelve y juega. Pongamos acá el modificador y aquí por objeto vamos a seleccionar este objeto. Entonces mire que ahí no me selecciona. ¿Por qué no me selecciona? Porque este objeto es curva, no es una malla poligonal. Entonces lo que tengo que hacer es convertir esa curva a malla poligonal. Doy clic derecho, convertir, convert to mesh. Entonces ya después de convertirla a malla, mire que si yo le doy ya tap a esta raíz que hice, mire que ya se me ven, son los polígonos y no se ve la curva para modificar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues aquí ya puedo elegir esta forma, que la extraiga y acá volví y hago lo mismo, ubico esto aquí por wire y entonces hace algo súper extraño. Sí, la curva. Voy a escalar. Entonces mire que donde atraviesa algo, como que se mueve, vea, como que aquí sí hizo un hueco, pero después acá me puedo meter y aquí hizo el hueco acá por este lado. Y acá, como se unió, como estamos utilizando la parte de unión, ve de diferencia, pues él también sigue acá, pero podemos utilizar unión y la unión sería como fusionar los dos elementos. O intersección, entonces lo que, digamos, resta, o sea, como una división, entonces aparece solamente lo que sobra, por decirlo así, o la diferencia, y está. Y aquí hay otras opciones que a veces pasa que como que no toman bien los elementos y podemos utilizar como otras para ver otras cosas como más exactas o lo que queramos ver, y entonces ahí eso es lo que pasa. ¿Qué? ¿Qué? Vea, por ejemplo, ahí quedó este objeto aquí todo raro. ¿Vea este? Pero entonces, por ejemplo, puedo hacer con curvas algo muy, no sé, unos tribales, por decir, no sé. Y eso lo puedo poner como en la pared para que se vea como un alto relieve o como un bajo relieve. También puede ser. O sea, como hacer esto mismo. Voy a ponerlo acá. Y entonces en vez de utilizar la diferencia, voy a utilizar la unión. Entonces con la unión lo que pasa es que, pues, digamos que queda como fusionado el modelo, o sea, en este caso, pues, la pared como tal con esta forma.
Entonces sí ves, hay como múltiples como combinaciones que se puedan hacer con eso. Bueno, espera a ver qué más tengo aquí. Para terminar aquí esta grabación que está eterna. Las metabolas, que no sé si ya habían utilizado las metabolas. Las metabols. Y las metabolas. Entonces vea tan bacano esto. Por ejemplo, si van a hacer, no sé. Otros son otro tipo pues de objetos. Yo acá puedo duplicar esta metabola. Entonces mire que esto tiene como que se intersecta. Entonces como que se unen. Y pues yo digo que a veces es como más sencillo hacer, no sé, como un árbol pues tipo, no sé, de este tipo. Mostré a ver, sí, sí. Puede ser una nube, ¿no? Una nube voladora. Pero entonces es eso. Es interesante para hacer otras formas y es como más rápido. Pero claro, después todo esto tenemos que convertirlo a malla poligonal. Entonces yo puedo seleccionar todos estos elementos y le doy convertir a malla. Ahí convirtió a malla, pero mire la malla cómo queda. Queda. Y el cuento es que para arreglarlas toca hacer pues otros procesos que se llama retopología, que pues después vamos a aprender eso. Pero por ahora, pues podemos hacer este tipo de elementos. ¿Qué más tenía yo por acá? El modificador skin. Este también es muy bacano, muchachos, porque, por ejemplo, podemos hacer personajes rápidos o también, no sé, un árbol o lo que sea. Entonces, si vamos a hacer un personaje, podemos crear acá. Entonces, yo como comienzo con un plano. El plano lo voy a correr por acá. Aquí está el plano. Y este plano lo que voy a hacer es que en modo edición voy a hacer un merge. O sea, que me quede solamente un punto. Que me quede solamente este punto. Y después en modificadores voy a agregar un modificador que se llama, en Generate, se llama Skin. Entonces mire que ya me agregó un cubo. O sea, a partir de un punto o de un vértice hay un cubo. Entonces puedo también aquí agregarle otro modificador que se llama subdivisión para que quede de esta manera. Y pues yo lo que hago es comenzar a hacer extrude a ese punto. Entonces uno puede aquí crear una criatura bien extraña. Voy a intentar aquí hacer un personaje. Y entonces mire que se puede, digamos, hacer. Aquí lo escalé. Le doy otra vez E. Otra vez E. Después E. Entonces mire que esto pues ayuda a que hagamos pues figuras. Cuando comencemos a hacer personajes, vamos a utilizar unas formas así parecidas como estas para comenzar con el. Puedo venir por acá a este lado. Puedo acá también subdividir. Y esta que puede ser. Este puede ser un personaje específico. Puede ser que sea barrigón. Ahí está. Puedo seguir pues modelando, dependiendo pues de lo que yo aquí estoy, no sé, haciendo algo raro, no sé qué será, pero. O también puedo utilizar, si yo borro todo esto, puedo utilizar el modo espejo o la subdivisión espejo, el mirror. Y acá puedo hacer clipping y que se una acá. Entonces, claro, lo que yo haga acá se va a ver reflejado en el otro lado. Entonces, claro, como los personajes son simétricos, pues digamos en una gran pues cantidad. Entonces, digamos que para hacer como bocetos rápidos de personajes, ayuda mucho utilizar el skin. ¿Por qué? Porque pues yo puedo seguir acá editando, digamos que esta
van a seguir siendo voy a hacer un personaje bien extraño. Aquí están las rodillas, está la parte de las piernas. Esto acá lo puedo rotar de esta manera. Entonces digamos que para hacer como bocetos rápidos en 3D, pues es muy bacano porque puede uno modificar ciertas formas. Otra vez. Aquí puedo subdividir. Y esta puedo hacer un extrude acá. Entonces ya si ustedes le aplican bien pues lo que han aprendido con el profe Jonathan de la parte anatómica, pues ustedes pueden comenzar a modificar con una cantidad de cosas. Entonces este cuello pues esto va como más hacia adelante. Esta sería como la parte de la espalda. Está así, de esta manera. Aquí puedo subdividir más todavía. Entonces, esto es lo que pueden ir experimentando también. Esto pues, aquí yo estoy exagerando ya porque estoy haciendo pues un personaje. En este caso pues no es que ustedes quieran, vayan a hacer personajes todavía, pero pues si algo pueden también practicar. Aquí quedaron como unos puntos extraños que no sé cómo. Estoy a ver acá, mirror, voy a tirarlo por acá arriba. Ya como que mejoró un poquito, o se dañó más bien. Ahí está. Y con la tecla, con el comando Control A, puedo como modificar como el radio de ese elemento. O sea, yo quiero que sea cabezón el personaje. Entonces selecciono los puntos y le doy Control A y pongo la cabeza más grande. O pongo acá, vuelvo a subdividir. Entonces también es como de mucha experimentación, pero lo bacano de esto es que puedo rápidamente generar pues una forma básica del personaje. Ahí está. Esto puede ayudar mucho para que puedan hacer personajes. Pues cuando nos toque hacer personajes, ahí lo podemos. Obviamente esto pues necesita pues también, o sea, esto es como yo les decía, un boceto como inicial, porque después hay que mejorarle mucho al personaje, pero pues les puede ayudar para hacer algo específico. Puede ser que así como las piernas están muy largas, te puede ser largas también. Ahí está. Y que a veces pues el modificador como no es muy perfecto porque quedan unas partes que quedan como que no se ve, tiene uno que modificar la escala para que se vea pues bien. Ya después de esto, pues seguimos como metiéndonos en el cuento pues de los personajes, podemos vamos a aplicar estos elementos. Aplico el skin, aplico primero la subdivisión, a ver, aplico el mirror, aplico la subdivisión, aplico y aplico la subdivisión. Y ya esto se puede pasar al modo esculpido, que después vamos a ver esta parte que es bien bacana. Y puedo ya modificar otras cosas ya del rostro como tal. Ya sería como esculpido pues digital. Pero bueno, esto es más adelante, lo vamos a ver con más calma. Esta parte del esculpido digital.
Y hay una cantidad pues de herramientas que se pueden utilizar para seguir esculpiendo. Ya uno comienza pues como a definir ciertos elementos acá del personaje. Obviamente pues es trabajo, hay que pues hacerle mucho, pero digamos que ayuda mucho al principio utilizar ese modificador skin porque le arma rápido la, como la geometría inicial. Como les decía, es como un boceto en 3D al principio y ya después uno le puede dar detalles. O que es que no, quiero cambiarle como la composición. Y por ejemplo, como el personaje no quedó simétrico, desde que hice pues con el modificador skin, pues claro, yo puedo desactivar acá la parte del mirror y puedo como ir igualando ciertos elementos. Que ya sería acá ya, o sea, uno le desactiva ya la simetría, ya cuando uno va como a hacerle ya ciertos acabados al personaje que no se vea simétrico al fin y al cabo. Por ejemplo acá, aquí por ejemplo solamente estoy utilizando una herramienta que es de mover, solamente para mover. Ya es como aplicar bien la parte como de anatomía y comenzar a darle una forma específica. Y lo bacano de este modo pues de esculpido es que pues también es compatible las tabletas digitalizadoras. Entonces uno puede, ya cuando, o sea, aquí solamente estoy moviendo, pero hay otras herramientas como que agregan material, como si estuvieran como esculpiendo arcilla. Entonces uno comienza pues a hacerlo. Entonces aquí puedo mostrarles acá los timelapse de ZBrush, que es un software que se utiliza mucho para eso, o el propio Blender. Acá, Blender, Sculpting, Timelapse. Entonces, no sé, por ejemplo, este dragón. Está en tiempo real. Mire que comenzó en este caso con una esfera y comienza pues a darle como, o sea, digamos la forma que yo lo hice fue con un skin, se crea pues como como el boceto como básico del personaje, se comienza a agregar. Entonces mire que ahí comienzan a duplicar formas que serían como son unas esferas, las van agregando y ya. Pero esto lo vamos a ver después como tal, ya para pues enfocado ya en personaje, ¿listo? Entonces estamos aprendiendo a utilizar el software y a hacer pues esos elementos que son más de tipo que sí, como modelado inorgánico, como se llama, pero después vamos a profundizar en esta parte de modelado de personajes. Entonces, todos los personajes que ustedes tan bacanos en 2D, o sea, algunos serían muy bacanos hacerlos en 3D. Incluso, pues también después imprimirlos, hacer impresión 3D. Para que también aprendan cosas básicas de impresión 3D. Ahí sí nos toca ir a la Universidad Libre, donde están las impresoras 3D, y ya pues yo les explico cómo un personaje que hagan ustedes lo podamos imprimir. Pero bueno, eso ya es cuando aprendamos, pues cuando pasemos ya al otro trimestre que vayamos a ver modelado de personajes, ¿listo? Ya me salí pues mucho del tema que les estaba diciendo, pero bueno,